Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13. Estaremos avanzando el día de hoy en otras 3 parábolas. El Señor ha estado enseñándonos mucho. Jesús ha estado enseñando a la multitud y a sus discípulos a través de este capítulo 13. Como en otras ocasiones, ¿verdad? Esta es una tercera sección de enseñanza dentro del Evangelio de Mateo. En capítulos 5 al 7 está el Sermón del Monte. Más adelante está esta porción donde Jesús le enseña a sus discípulos a ir y cómo ir y anunciar el reino de los cielos. Y ahora, a través de parábolas, comenzó a enseñarle a las multitudes. Pero en esta sección específica donde estamos, ahora ya Jesús está en una casa después de haber despedido a la gente. Ahí dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercando a él sus discípulos le hicieron la pregunta: ¿de qué significa esta parábola? Entonces ahora está Jesús solamente con sus discípulos y veremos tres parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, lo mencionamos. Una parábola es una enseñanza que es como un símil o una comparación, utilizando algo sencillo de entender para explicar una verdad espiritual. Pero vimos que las parábolas tienen un propósito doble: revelar algo sencillo, de una manera sencilla, una verdad espiritual a alguien que está dispuesto a recibir, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo esconder a aquel que ha rechazado a Jesús de esta verdad espiritual. Así es que Jesús está explicándole estas parábolas a los discípulos y ahora llegan las últimas 3 parábolas a partir del versículo 44. ¿Me acompañas a leerlo? Y después de leerlo oramos y le pedimos al Señor que hable nuestras vidas a través de esta porción de su escritura. Dice así, Mateo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas. Y se está cumpliendo esa promesa que tú le dijiste, Señor, que aquel que tiene se le dará más. Señor, danos más. Pero también, Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos estar atentos a lo que quieres decirnos y sobre todo, llénanos de tu espíritu para poner en práctica lo que escuchemos, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Es muy fácil identificar estas 3 parábolas. Una es la del tesoro escondido, la segunda es la de la perla preciosa y la última es acerca de una red. Ahora, las 3 están unidas. De hecho, empiezan similar con una palabra, además. La siguiente dice también y la última dice asimismo. Y repite la misma frase: el reino de los cielos es semejante a. Estas 3 parábolas están unidas, están juntas. Forman una sola unidad y cada una de ellas tiene algo que decirnos, aunque es también evidente que las primeras 2 se parecen mucho. Una es un hombre en un campo, otra es un mercader en un mercado, pero ambos tienen que vender todo para comprar aquello que encontraron que tiene mucho valor. Ahora, Jesús no explica estas parábolas. Y de repente se vuelve complicado tratar de dar explicación a lo que está aquí. Y a través de los años, siglos, personas han estudiado estos pasajes y han encontrado un par de formas de identificar esto. Pero hay una muy popular en nuestros días que creo que está equivocada, ¿no? De pensar que el tesoro escondido es Jesús. Solo porque quizás lo escuché en una canción, no necesariamente quiere dar la interpretación de este pasaje. Y vamos a ir viendo poco a poco.
Nos tenemos que preguntar quién es ese tesoro escondido o qué es ese tesoro escondido, qué es esa perla preciosa, ¿no? Y qué significa la última con esta red y esta separación o cómo aparta, dice, a los justos de los malos, dice ahí. Entonces vayamos por la primera, un tesoro escondido en un campo, dice ahí. Ahora, en unos versículos atrás, en el verso 38 dice, el campo es el mundo. Es que nos damos cuenta que el campo representa el mundo. Pero ¿quién es el hombre y quién es el tesoro? Vayamos viendo poco a poco. El tesoro es un tesoro escondido. Nos lo dice ahí. A veces se nos va el hacer énfasis en esto, pero es muy claro. El tesoro es un tesoro escondido. Y es un tesoro que fue hallado como sorpresa cuando alguien está en ese campo. Y por último, ese tesoro tiene un gran valor, tanto que la persona que lo encontró lo escondió de nuevo y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo entero. No solamente apropiarse del tesoro, sino comprar el campo entero. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, el énfasis de la historia no está en la riqueza del tesoro, sino en el sacrificio que está haciendo la persona para adquirir todo el campo. Ahí está el énfasis, igual que en la siguiente parábola. En la siguiente parábola es el mercader el que lo vende todo para comprar esa perla preciosa. Así es que el énfasis está en ese sacrificio. Ahora, el tesoro está escondido. ¿Alguien lo puso allí? ¿No? Era común esto en ese tiempo, dado que las personas, era el lugar más seguro para poner tu tesoro, poner aquello que era valioso. No era como nuestra sociedad del día de hoy, que lo valioso lo puedes guardar en un banco, ¿no? Tus ahorros están en un banco. Pero en este tiempo se ponían en un recipiente seguro, se escondía. Esta época es una época donde había muchas invasiones. En ocasiones las personas eran sacadas del lugar donde vivían, pero ellos, al haber escondido eso en su campo, podían regresar tiempo después y iban a encontrar ese tesoro ahí donde lo habían dejado. Ahora, el tesoro es valioso, pero no se vuelve valioso hasta que la persona lo haya. O sea, ¿te imaginas que abajo de tu casa hay un tesoro? ¿Qué harías? Se empieza a escarbar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nunca escarbas y luego alguien más compra ese terreno y decide derribar tu casa y levantar una nueva, y cuando estás haciendo los cimientos se encuentra un tesoro? Vivías encima de algo que no sabías que tenía mucho valor. Así es que el valor fue percibido después de haber sido hallado. Así es que esas son las cosas que aprendemos de este tesoro. Dije al principio, creo que es un error pensar que Jesús es ese tesoro. Para empezar, vayamos poco a poco sobre lo que ya sabemos del tesoro. Es un tesoro escondido. ¿Está Jesús acaso escondido? Creo que la respuesta es no. No hay una sola persona en este mundo que haya nacido en este mundo que no tenga que reconocer que el año de su nacimiento implica la existencia de Jesús. Yo nací en 1974, después de Cristo. Tú tienes tu año. Así es que no es que Jesús esté escondido, al contrario, es uno de las personas más importantes en la historia del mundo entero, que ha influenciado a tantas personas en tantos países y en tantos idiomas. Definitivamente Jesús no está escondido. Ahora, si fuera Jesús, ¿por qué lo encuentra y luego lo esconde de nuevo? Cuando en realidad, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo por primera vez, lo que queremos es decirlo a los demás. De hecho, no solamente lo queremos hacer, estamos comisionados a hacer esto, ir y predicar el Evangelio. Si Jesús es el tesoro, el hombre entonces es nosotros, el pecador. Pero el pecador nunca busca a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron.
Y si Jesús es el tesoro, hay un gran problema porque el hombre es el hombre pecador. ¿Cuánto tenemos que sea de suficiente valor para comprar a Jesús? No hay manera. La Biblia incluso me dice en Isaías 64:6 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. No hay nada que podamos ofrecer nosotros con el valor suficiente como para pensar que podemos comprar a Cristo. O digámoslo así, comprar nuestra salvación. No es así. Entonces la pregunta es, ¿quién es? Yo veo dos tendencias entre los comentaristas de la Biblia. Una es, somos nosotros. Nosotros somos ese tesoro escondido. Porque en realidad es Jesús el que nos halló. Es Jesús el que nos encontró. Y es Jesús el que lo entregó todo por nosotros. Y creo que podemos encontrar una similitud ahí. Jesús lo entregó todo, se rindió por completo, entregó su propia vida. Es más, lo acabamos de recordar hace unos momentos, ¿no es así? Recordamos cómo su cuerpo fue molido por nosotros. Él se entregó para comprarnos, para rescatarnos. Y es interesante porque dice que compró el campo y el campo es el mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Morir por los pecados del mundo. Pero hay otra corriente de comentaristas que dicen, este tesoro escondido es Israel, el pueblo de Israel. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? En Éxodo capítulo 19, versículo 5, el pueblo de Israel es conocido como el tesoro escogido. Perdón, mi especial tesoro, dice en la Reina Valera 60, mi especial tesoro. Y si identificamos a Israel como este tesoro escondido, nos damos cuenta que sí, fue escogido por Dios, ¿no? Para hacer luz a las naciones, para reflejar su amor y el carácter de Dios, la santidad de Dios, pero fracasaron en hacerlo y fueron esparcidos por todo el mundo. Y podríamos encontrar ahí esto, ¿verdad? Es ese tesoro que está esparcido en el mundo, por el cual también Jesús murió. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, murió por el mundo entero, incluyendo a gentiles y a judíos. En Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice ahí, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿podría encajar esta interpretación? Yo creo que sí podría. Claro que podría. Pero creo que siempre podemos encontrar en la palabra de Dios una aplicación personal a nuestras vidas. Y sin duda es Cristo el que lo sacrificó todo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el hombre pecador merece la muerte, pero Jesús lo que quiere es darle vida. Y para poder darle vida y darle salvación y darle una nueva vida y vida eterna, Jesús lo entregó completamente todo. Ahora, la segunda imagen es parecida, pero un poco distinta. En la segunda imagen es un mercader que está buscando perlas. El otro hombre en el campo no estaba buscando un tesoro, halló el tesoro, pero este hombre sí estaba buscando perlas. Y es un mercader, no pensemos que es una persona que se hunde en el mar para buscar una perla, sino aquel que por mercados va y va buscando esas buenas perlas hasta que encuentra una que está dispuesto a venderlo todo para comprarla. Entonces hay algo parecido en estas dos, que ambos hombres, tanto el hombre del campo como el mercader, lo vendieron todo para adquirir el campo, adquirir la perla. Pero uno lo halló y este otro hombre lo estaba buscando. Ahora otra vez, los comentaristas se inclinan por un lado a que nosotros somos esa perla preciosa. Él murió por nuestros pecados y Él nos ha rescatado. Y creo que encaja. Pero la otra, aquellos que ven a Israel como el tesoro escondido, ven a la iglesia como esta perla preciosa.
¿Por qué? Bueno, hay un hecho evidente. La iglesia crece gradualmente, así como una perla crece gradualmente. Una perla no es como una piedra preciosa, como el diamante o como el zafiro, que es encontrada en la roca y entonces es pulida para entonces darle ese valor a esa roca. Pero no, la perla surge de una ostra y dentro de la ostra cae una pequeña imperfección, ya sea un grano de arena, un grano de sal, y produce la misma ostra, el nácar, que empieza a rodear y a encapsular esa irritación hasta que se forma una perla. Y muchos consideran que la iglesia ha sucedido eso con la iglesia. La persecución, la irritación, la persecución hizo que la iglesia creciera gradualmente y se expandiera. Y sí, la Biblia me dice que a través de tribulaciones, en 1 Pedro 4:12 incluso le dice a los creyentes, a la iglesia, que no nos debe de sorprender cuando estemos en fuego de prueba. No debe de sorprendernos como si algo extraño estuviera sucediendo. Al contrario, debemos de gozarnos sabiendo que padecemos al igual que nuestro Salvador. Así es que puede ser, claro que puede ser, que la iglesia sea esta perla preciosa. Ahora, ambas, me queda claro que ese tesoro escondido y esa perla preciosa no son Jesús. Porque eso, si fueran Jesús, implicaría que nosotros estamos comprando a Jesús. Pero es muy clara la palabra de Dios acerca de la salvación. La salvación es por gracia. Dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La gracia. ¿Cuál es el regalo de Dios? La fe. Ambas cosas son algo que Dios nos da. Gracia significa un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos, pero que podemos recibir. En el versículo 9 de Efesios 2 nos dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que vino a hacer Jesús fue a entregarse por completo, como a hacer Él mismo el sacrificio por nuestros pecados, como aquel hombre en el campo, como aquel mercader buscando una perla que sacrificó todo y lo vendió todo para adquirirnos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué mencionamos hace unos momentos? Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él pagó el precio. Eso es lo que significa rescatar, liberar, pagando un precio. ¿Y cuál es el precio que pagó? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, con su sangre preciosa, sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese es Jesús. Así es que este pasaje, estas dos primeras parábolas, me recuerdan una vez más quiénes somos, ¿verdad? A los ojos del Señor tenemos ese valor tal que entrega su vida por nosotros. Ahora no es que nos haya escogido por lo talentosos que somos o por nuestras buenas obras, porque la verdad, si hacemos un balance en nuestra vida, no nos va muy bien, ¿verdad? Pero Él entregó su vida por nosotros para hacernos sus hijos, sus herederos. Eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Entonces hay cosas muy fáciles de identificar en esta porción y esta es una de ellas. Jesús lo dio todo, su sacrificio, su vida, siendo justo, siendo inocente para comprarnos a nosotros, para que seamos pueblo suyo, adquirido por Él. Es fácil identificar que Jesús es aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. ¿Cómo nos perdimos? Todos nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y eso me da pie a la siguiente parábola. ¿Cuál es la siguiente parábola? La leímos hace unos momentos. Una red echada en el mar, dice, recoge toda clase de peces. Ahora no es la primera vez que se nos dice
algo con respecto a los peces. 4 de los discípulos que están ahí, por lo menos, son pescadores. Y cuando Jesús los llamó en Mateo 4, ¿te acuerdas a qué los llamó? ¿Te acuerdas? ¿A qué? ¿No? Es una buena pregunta. A seguirle, ¿verdad? ¿Qué dijo? Venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. No los llamó a pescar hombres, los llamó a seguirlo. Y Él los transformaría en pescadores de hombres. Y aquí encontramos esta imagen de una red que es echada en el mar y recoge, dice ahí, toda clase de peces. Toda clase de peces. Ahora, lo que sigue nos recuerda la parábola que vimos del trigo y la cizaña. Porque incluso termina de la misma manera. En el versículo 42 y en el versículo 50 prácticamente son las mismas palabras. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola anterior se recoge la cizaña, se quema en el fuego. Se recoge el trigo, ¿verdad? Y nos dijo quiénes son cada uno de ellos: los hijos del reino, los hijos del malo. En esta porción son los peces. Aquello que saca del mar en esa red, dice que se sentaron y recogieron lo bueno en cestas, lo malo se echa fuera. Y dice en el verso 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así es que estamos frente a una imagen muy parecida. La pregunta es, ¿cuándo sucede esto? Bueno, aquí hay una referencia al fin del siglo. Aquellos que identifican el tesoro escondido como Israel, la perla preciosa como la iglesia, identifican a estos que son arrastrados por esa red y luego divididos a aquellos que durante la gran tribulación entregarán su vida a Cristo. Durante el final de los tiempos, en la gran tribulación, cuando Dios venga a juzgar la tierra. Y vemos imágenes así, tanto en Apocalipsis como en Daniel. De hecho, Alex nos mencionó Daniel capítulo 12. El pastor Alex la semana pasada nos mencionó el capítulo 12 de Daniel. Hay imágenes así. Una de las imágenes aparece en Mateo capítulo 25. Mateo 24 me habla del fin de los tiempos. Mateo 25 me habla del juicio de las naciones. Y me dice ahí que será este juicio de las naciones donde apartará unos de los otros. Y dice, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, ¿no? Y unos son echados, dice, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya la semana pasada Alex nos habló de esto, pero solamente para recordarlo, Jesús habla de un sitio así, de un castigo eterno. Pero lo que vino a hacer Jesús es a recibir el castigo sobre él para que nosotros seamos librados de ese castigo eterno. La salvación precisamente es eso. Nuestro destino eterno cambia. Nuestro destino eterno ahora es la presencia de Dios, porque Él recibió el castigo por nosotros, porque Él recibió el juicio por nosotros. Ahora, cuando es echada la red y entonces son separados, y aquí ya separan unos de los otros, creo que nos hace preguntarnos, ¿debería de preocuparme? En estos tiempos mucha gente se preocupa, la verdad. Bueno, en todos los tiempos. Pero pensaba en la pandemia y en la vacuna y en el número de la bestia y en tantas cosas que se escuchan por ahí, tanto en internet y en otras enseñanzas de otras iglesias. Aquí no. Espero. No va. Creer que la vacuna es el número de la bestia, que fuera completamente de lo que la Biblia enseña, ¿no? Pero de repente llegamos a pasajes así, nos preocupamos. ¿Qué pasa si de repente llega ese momento y yo creí toda la vida ser una oveja, ¿no? Y de repente, ¡pum!, me separan con los cabritos, ¿no? ¿Será? ¿Me debería de preocupar? Bueno, en este momento estamos hablando del fin de los siglos, de la gran tribulación. Y te tengo una gran noticia: la iglesia no estará en la gran tribulación.
Nosotros como Semilla creemos que la iglesia será raptada para estar con el Señor para siempre. Entonces, ¿debe de preocuparme? Pues no. No, si el día de hoy Jesucristo es mi Señor y he creído en Él y tengo una nueva vida en su nombre. Ahora, entonces me preocupo si no he recibido a Cristo, pues me preocupo en ese entonces. No, preocúpate ahorita de tener a Cristo como tu Señor. Ahora, ya te dije una cosa, Jesús es el que lo entregó todo. Y no está Él para condenarte. Nuestros pecados nos condenan. Él vino para salvarnos, para buscar, para encontrar, salvar aquello que se había perdido. Ese es Jesús. Ahora, ¿cómo puedo tener la certeza de la salvación, de la vida eterna? Primera de Juan 5, versos 11 y 12, versículos que son los primeros que memorizamos en Navegantes. La seguridad de la salvación. Dice en Primera de Juan 5, 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El siguiente versículo es muy claro: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna, tienes la vida. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. ¿Okay? Antes de terminar esto, algunos comentaristas ven a Jesús como ese tesoro y lo extienden hacia el valor que nosotros le damos al Señor Jesús. Y aunque creo que la salvación no es por obras, ya lo explicamos, ya lo dijimos, ¿verdad? Creo que cuando Él nos salva, Él se convierte en algo precioso para nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Lo encontraste de esa manera al Señor Jesús? Yo me acuerdo que una frase que yo tenía cuando yo recibí a Cristo es: Él cambió todo, de blanco a negro a color. Pero luego pensaban que estaba cantando una canción de Camila, pero esa es otra historia. Todo cambió. Pero hasta esa canción sentía que se la cantaba al Señor. Todo cambió cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos encontró, ¿verdad? Cuando nos hallamos dentro del redil de sus ovejas, cuando nos dimos cuenta que Él nos ha rescatado, Él se vuelve en algo precioso, algo hermoso para nosotros. Se convierte en algo que es digno de, escúchame bien, de dejarlo todo y seguirle. ¿A poco no? Eso es lo que los discípulos estaban llamados a hacer, dejarlo todo y seguir a Jesús. Y lo hicieron. Y muchos de nosotros hemos decidido eso mismo, dejarlo todo para seguir a Jesús, porque lo encontramos ahora que nos ha rescatado como algo precioso. Una imagen que tenía también era como cuando encuentras el mejor pastel de chocolate. ¿Sabes cuál es el mejor pastel de chocolate? ¿Has probado el mejor pastel de chocolate? Dices: aquí al lado, pastor, ahorita voy por uno, ¿no? ¿Han probado el del Costco? Ay, Dios mío. Se me hizo agua la boca nada más de pensarlo. Y así decíamos, ¿verdad? Ese celo que teníamos por compartir a Cristo, no por esconderlo, sino por exponerlo. Lo comparábamos así. Yo me acuerdo que a mis amigos les decía: es que lo que necesitas es a Cristo. Y dices: oye, ¿qué? ¿Por qué me dices? Y le digo: es como si hubiera encontrado el mejor pastel de chocolate. Y yo quiero llevar ese pastel de chocolate a otros para que prueben el mejor pastel de chocolate. Mi esposa tiene un pastel que ha comprado por años de merengues, así, trocitos de merengues, así, y se hace como pues sí, un pastel con fresas reales, ¿no? Y sabe esa cosa impresionante. Y entonces cuando lo hemos llevado a una casa siempre nos dicen: ¿y dónde lo compraste? ¿No? Porque es delicioso y lo quieres compartir. Así es Cristo para nosotros. Deseamos compartirlo cuando hemos sido hallados por Él. Cuando hemos sido hallados por Él. Terminemos esto con los últimos dos versículos de esta porción. Versículo 51 y 52 dice así: Jesús les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿verdad? Les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. No sé. ¿Les crees? ¿Les crees? No sé. Pienso que su sí, Señor es muy seguro. ¿Estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿Has entendido todas estas cosas?
Y dices, yo ni las entendí. Ya me revolvió Alex la semana pasada y ahora tú, pastor, que unos dicen esto y otros dicen esto. ¿Qué será? ¿No? Pero creo que lo básico lo hemos entendido, ¿o no? Y si entendemos lo básico, ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Si el que tiene, se le dará más. Y la verdad es que cuando le conocimos, entendíamos lo básico. Pero conforme hemos avanzado, hemos aprendido más de quién Él es, ¿no? Ahora, cuidado, mientras más le conocemos, deberíamos de sentirnos más humildes. Porque cada vez se ve más grande y más enorme el Señor. No es que ahora yo lo puedo estudiar más, sino que ahora me doy cuenta que hay mucho que aprender de Él, ¿verdad? Pero lo básico, ¿lo entendimos? Pues sí. La semilla es la palabra de Dios. Y yo tengo que tener un corazón dispuesto, como buena tierra, para que dé fruto. Sabiendo que el enemigo quiere robar la semilla, que los afanes de este siglo, las riquezas de este mundo, la persecución y la aflicción pueden ahogar esa semilla. Entonces aprendí lo básico. Aprendí que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, ¿recuerdas? Aprendí lo básico, aprendí que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero no lo vamos a arrancar en este momento, eso no nos corresponde, le corresponde al Señor en el tiempo de la cosecha. Aprendimos lo básico, que Jesús se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros, porque nos apreció, nos amó tanto que entregó su propia vida para rescatarnos. Aprendimos lo básico, que es la salvación es por gracia y por fe. No es que lo pueda comprar, pero cuando Él me ha salvado, Él se ha convertido en lo más precioso que hay en mi vida y lo queremos compartir. Último versículo, dice el verso 53. Él les dijo, después de que dijeron, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Ahora aquí me está hablando de otro tipo de escriba del cual hemos conocido en los últimos capítulos. El escriba y el fariseo estaban rechazando a Jesús, pero este escriba, dice ahí, es un escriba docto ¿en qué? En el reino de los cielos. Entonces les acaba de preguntar, ¿entendieron todas estas cosas? Ellos dijeron, sí. ¿Eres un escriba docto en el reino de los cielos? ¿No? Pues entonces eres semejante a un padre que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Y me encanta esto, ¿no? Me encanta esto, porque mira lo que Jesús dijo en el versículo 35. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, Jesús dijo, voy a hablar palabras, pero son cosas que son escondidas desde la fundación del mundo, desde que se creó el mundo. ¿Qué había antes de la creación del mundo? La palabra de Dios me dice que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Y no solamente eso, sino que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El plan de redención era antes de la creación y Jesús lo está revelando. Cosas viejas, escondidas desde ese tiempo, las está haciendo nuevas. Y me hace pensar una cosa, aquel escriba que es docto en el reino de los cielos, eso es lo que hace, saca de aquello que es viejo cosas nuevas. Me hace pensar en cómo Juan, el mismo Jesús, les decía, les tengo un mandamiento nuevo. ¿Recuerdas eso? Un mandamiento nuevo. Amarse unos a otros. Y dices, amarse unos a otros, pues no es tan nuevo, Jesús. O sea, acá en la ley lo puedo encontrar. Claro que lo puedo encontrar. Pero Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Algo viejo lo hizo nuevo. Y así nos encontramos. ¿Quién no se sorprende? A mí me sorprende esto. ¿Quién no se sorprende de que domingo a domingo venimos a abrir este libro que tiene cuántos años, cuántos siglos? ¿Cuántos siglos tiene esto escrito? Y nosotros lo estudiamos y es como si nos dijeran algo nuevo. Y lo entendemos y se relaciona con nuestra vida. A tal manera
que ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, de perdonar, de relacionarnos. Son cosas viejas, pero al mismo tiempo son cosas nuevas para nuestra vida. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y aquel escriba que es docto en el reino de los cielos es como ese Padre que saca cosas viejas y cosas nuevas enraizadas en una verdad eterna, y cosas viejas que puedo relacionarlos con mi vida diaria, con mi vida el día de hoy. Es algo increíble. Entonces, pregunta, ¿entendimos todas las cosas? Y dices, sí, Señor. Sí. Y quiero seguir aprendiendo más. Y quiero conocerle más. Dos cosas. Una, si tú conoces a Cristo, si tú eres una nueva criatura, si tú eres un hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo porque recibiste su gracia, su misericordia y su paz, ¿estás aquí? ¿Sí? Ok, espero que esto te llene de gozo. El saber que Él lo ha entregado todo por nosotros para darnos una nueva vida. Y que Dios te haya recordado la seguridad de que eres salvo, de que eres suyo, de que eres de Él. Pero si no conoces a Cristo, te invito a que le entregues tu vida, porque hoy has escuchado que Él es el que lo ha hecho todo para rescatarte, para salvarte, para darte una nueva vida. Si te encuentras perdido, Él vino precisamente a buscar y salvar lo que se encontraba perdido. Si te sientes pecador, Él es el que vino para cargar tus pecados en la cruz del Calvario. Si te has descarriado, Él es el buen pastor que deja las 99 y va por esa oveja que se fue para traerla de regreso a casa. Ese es Jesús. Jesús murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su resurrección es la muestra de que Él es el Hijo de Dios y que el día de hoy puede transformar tu vida, puede darte una nueva vida, puede darte un nuevo corazón. Imagínate, el centro de todas tus decisiones y pensamientos. Él puede darte un nuevo corazón para que tu vida entera pueda ser transformada y refleje el amor que has recibido de Él. Si no has recibido a Cristo, entrégale tu vida a Cristo hoy. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor Jesús, creo que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tomaste mi lugar en la cruz, que fuiste sepultado, resucitaste el tercer día. Eso es lo que tú tienes que venir y decírselo de corazón, y serás, dice su palabra, salvo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella, Señor. Y de al observar estas parábolas, encontrarnos en ellas. Señor, gracias porque tu palabra es clara con respecto a que tú lo has dado todo por nosotros, que tú te entregaste por nosotros, que tú eres el Salvador del mundo. Señor Jesús, gracias por rescatarnos. Gracias porque para ti somos ese tesoro escondido, somos esa perla preciosa. Señor, gracias por rescatarnos. Gracias porque ahora que te conocemos, te has vuelto precioso para nosotros. Señor, no tenemos algo más preciado, algo más precioso que tú. Señor, no tenemos nada con más valor que tú, Señor. Gracias, Señor. Y ayúdanos a compartirlo con otros, Señor. A no esconderte, sino al contrario, a desplegar a la vista de todos, Señor, que tú eres real, que tú eres fiel, que tú nos has transformado, que tú nos has dado una nueva vida. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, que el día de hoy puedan hacer esta oración, Señor, entregar sus vidas a ti, Señor, y rendirse por completo a ti, porque tú has venido para rescatarles, para salvarles. Tú eres el que les está buscando. Señor, te bendecimos el día de hoy, te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.